Bueno, como habíamos anunciado, hemos recibido al señor Edgar Vázquez, que ha sido ministro, pero acá está en su calidad de director del Centro de Investigación de Economía y Negocios de la Asociación de Exportadores del Perú. Las cifras no son buenas. ¿Por qué? No, bueno, hasta el acumulado de abril el crecimiento de las exportaciones se ha ralentizado significativamente. ¿Por qué si la cifra de abril como crecimiento del PBI es más del 5%? Bueno, la cifra del PBI digamos, tiene unos factores diferentes. Han habido unos incrementos importantes de gasto público sobre todo, pero obviamente el sector público no exporta, no hace negocios con el exterior y no está necesariamente alineado con lo que está pasando en los mercados internacionales. Las cifras de caída de las exportaciones del mes de abril fueron muy fuertes, casi 11% de retroceso. En marzo ya habíamos tenido un retroceso también importante de más de 5%. Eso ha, digamos, generado que el acumulado de crecimiento sea solo 0.9%, debido a que en enero-febrero se creció porque mucho, sobre todo de la agroindustria, se adelantó pensando que iba a haber todavía condiciones climáticas complejas y, por ejemplo, exportaciones de uvas que se adelantaron a noviembre, a diciembre y que obviamente ya dejaron estos meses en cifras, digamos, más complicadas. Pero lo más preocupante es que si uno ya analiza sectorialmente lo que está pasando, estamos viendo que solo 5 sectores de 14 sectores económicos de exportación están creciendo. Básicamente la minería, que nuevamente se ha desacelerado mucho, la agroindustria, que se ha desacelerado bastante también. Ahí aparece el sector químico, siderometalúrgico, pero todo lo demás está cayendo. Inclusive la pesca. La pesca, el sector textil, confecciones, la minería no metálica. Creció considerablemente el mes de abril, el mes de mayo. Sí. Entonces, sí. En abril también ha crecido el PBI, pero claro, las exportaciones se reflejan luego. ¿No? Entonces hay que ver cómo es que las exportaciones luego se van, digamos, materializando en las cifras. Pero ¿qué pasa con la pesca? Lo que ha crecido mucho ha sido la pesca industrial, la de harina de pescado. Sí. Y la que ha caído es más bien la pesca de pota. Y el año pasado no hubo un efecto tan dramático en la exportación porque más bien la pesca de pota había crecido y había reemplazado, no en 100%, pero en algo a la exportación de harina y pescado. Ahora va a ocurrir el efecto contrario. Entonces hay que ver cómo se materializa finalmente en la exportación. Pero hay sectores tan importantes como las confecciones, la elaboración de prendas de vestir, cuyas cifras récord alcanzamos el 2008. Sí. El sector de maderas también, 2008. Es decir, hasta ahora, después de muchos años, no hemos logrado cambiar la tendencia en un sector que es el principal sector generador de mano de obra en la exportación. Sí, sí. ¿Por qué es lo que deberíamos hacer para que en esos sectores que ha mencionado usted, textil y madera, pudiéramos cambiar la tendencia hacia abajo? En general, en los sectores de valor agregado, sí, el gran problema que está enfrentando el Perú y el exportador es la pérdida continua de competitividad. Creo que lo hemos conversado varias veces. Sí. Es dramático ver cómo estamos casi al final del ranking en la última información que hemos tenido. Lamentable. Pero es decir, los costos que el empresario debe asumir en términos de falencias de infraestructura, en términos de inseguridad, en términos de trámites burocráticos, en términos de corrupción, porque claro, finalmente para poder sacar permisos, para poder sacar todo es un aspecto que finalmente carga, digamos, de costos excesivos al sector empresarial. Y eso, por supuesto, al momento de que uno sale a competir con economías tan agresivas en distintos sectores, en prenda de vestir, las economías asiáticas, las del centro de Europa, etcétera, entonces ya no da en las cuestiones de tarifa y precio. Y los niveles de calidad en el mundo siguen mejorando. Nosotros, por supuesto, tenemos niveles de calidad muy importantes y que podrían salir al frente a recuperarse con un escenario más proclive a los negocios en el Perú, en todos los aspectos. A ver, defínanos, ¿qué es lo que le plantearía al gobierno para que el ambiente pro negocios sea más favorable? Bueno, lo primero, la confianza, ¿no? La confianza está deteriorada en función de los problemas que tenemos de la política. La política ahora sí está impactando en la economía. Tóxica, completamente. Segundo, las normas que vemos que salen o incluso que no salen, a pesar que todos los peruanos o que el sector empresarial podría recibirlas como positivas desde el Congreso, desde el Ejecutivo. ¿Cuál ha salido que usted reprocha y cuál debe salir que usted lamenta? En términos generales, sí, muchas de las, digamos, modificaciones políticas, muchas de las que no han salido en términos también de la política, digamos, sí, el ambiente político, sí, por ejemplo, el que puedan seguir participar de las elecciones personas que han sido condenadas, por ejemplo, es algo que ha caído muy mal en el aspecto internacional, digamos, empresarial. Condenados. O, por ejemplo, leyes que se han emitido, por ejemplo, hay unas leyes que se han emitido en relación a potenciar el sector textil confecciones, cuyo reglamento todavía
no sale. Ya estamos 4 meses esperando el reglamento y no sale. Es decir, esa lentitud... Es el Ministerio de la Producción. Falta de... Exacto, son una serie de ministerios, pero en particular es ese conjunto con el Ministerio de Economía. Pero hay una lentitud, una falta de priorización, parece que no hubiera una visión clara de que las cosas son urgentes, ¿no? El empleo es hoy, la lucha contra la pobreza es hoy, no es para el próximo mes. Y en el acumulado de los primeros 4 meses, el empleo asociado a la exportación en el Perú ha caído 1.5%. El empleo ha caído. El empleo asociado a la exportación. ¿Qué sectores de exportación son los que menos han creado empleo? Confecciones, metalmecánicos, siderometalúrgicos, minerías no metálicas, el sector joyería, el sector maderas. Los únicos que de una u otra manera han mantenido un nivel de crecimiento en la generación de empleo ha sido la agroindustria, ha sido la minería, porque son sectores que han crecido todavía en estos primeros 4 meses. Sí. Pero nuevamente, ¿no? Técnicamente nosotros decimos que hay multiplicadores del empleo, hay actividades que tienen una mayor posibilidad de generar empleo por $1.000.000 exportados. Entre esas están las prendas de vestir, entre otras, manufacturas de valor agregado. Señor Edgar Vázquez, muchas gracias por haber estado con nosotros y traernos a la dura realidad de las cifras que tienen que ver con la lucha contra la pobreza y por la creación de empleo. Usted lo hace en su calidad de ejecutivo de ADEX que ha firmado ese comunicado junto a otros gremios empresariales pidiendo que se respete la institucionalidad del país y, entre otras cosas, en relación justamente a la posibilidad de que puedan haber condenados en las elecciones y hallarnos con congresistas, si Dios no lo quiere, con presidente de la República, con penas de condenas por crímenes dolosos. Muchas gracias y muy buenas noches. Han sido las cosas como son. Y quédense, por favor, con RPP Televisión. Ya vienen las noticias. Por mi parte será mañana, jueves, a las 7 de la noche, a la nueva versión de Las Cosas Como Son.